Bueno, buenas tardes para todos. Mucho gusto. Nos presentamos, mi compañera María Andrea Moreno y yo, Julián Campos, somos residentes del programa Anestesiología y Medicina Perioperatoria de la Fundación Universitaria Sanitas y pues hoy nos corresponde pues compartir con ustedes el taller de gases arteriales y venosos. Quisiéramos primero saber pues ustedes pues de dónde nos visitan o a qué se están dedicando y en dónde pues trabajan. Buenas tardes, mi nombre es Diana Bernal, pues en este momento soy médico general y pues me estoy preparando pues para la especialización. La idea es presentarme en los próximos exámenes para pues anestesiología. Listo. Bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Arias, anestesiólogo, vengo por CEDAR de la ciudad de Buga, Hospital San José. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Lazo, soy anestesiólogo también de la Fundación Hospital San José de Buga y resido en Tuluá, Valle. Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Ibáñez, soy residente de primer año de la Universidad de Caldas. Hola, yo soy Mario Germán Orozco Sandoval, soy anestesiólogo en Buga y Cali, dos clínicas. Mi nombre es Johan Orozco, soy anestesiólogo en la ciudad de Cali. Bueno, listo. Entonces, nuevamente bienvenidos y pues vamos entonces a dar inicio a nuestro taller. Entonces, pues lo que queremos hacer es hacer como realmente que ustedes se lleven mensajes claves y mensajes que sean prácticos para la práctica en salas de cirugía, que pues es lo que nosotros vamos a estar pues lidiando todos los días con nuestros pacientes complejos. Y pues poder interpretar de manera práctica las alteraciones de los gases arteriovenosos en contextos pues del perioperatorio. Entonces, lo primero es que queremos saber sus opiniones o preguntarles ¿por qué razón es la principal razón que ustedes toman gases arteriales en una sala de cirugía? Por ejemplo, no sé, usted doctor, ¿por qué toma usted gases en una sala? La primera razón por la que usted piensa en tomar gases. Primero para dirigir mi manejo anestésico, segundo para ver el estado. Para dirigir mi plan anestésico, segundo para ver el estado de perfusión del paciente. Generalmente los pacientes en cirugía que recibimos son pacientes o que vienen con un estado bajo de perfusión, ya sea por un choque hipovolémico, ya sea por un choque cardiogénico o ya sea por una redistribución de flujos. Todo esto nos produce una alteración en el equilibrio ácido-base y con base en eso tomamos, en lo personal siempre tomo al inicio que recibo el paciente, en la mitad del procedimiento para ver cómo va mi manejo y al final. Todo depende pues del tiempo de la cirugía, que a veces no alcanza a hacer un manejo adecuado del estado ácido-base o un desequilibrio. Bueno, ¿y para qué toman ustedes gases venosos? Otra opinión por allá atrás. ¿Gases venosos toman en cirugía? ¿No los toman? ¿Lo considerarían? Poco, pero pues también para ver el estado de consumo de oxígeno del cuerpo, si está bajo el paso de oxígeno a los tejidos o si pues está disminuyendo. Más que todo cuando lo he hecho es para ver la circulación. ¿Ahí atrás? Pues cuando queremos saber cómo está la perfusión, pero tratando un poco lo que nos tomamos. ¿Y por aquí? ¿Alguna vez ha tomado gases venosos? No me ha tocado en el primer año que llevo, no me ha tocado la primera vez, pero sé que se puede usar para calcular shunt y más un poquito cómo está el gasto cardíaco y la parte de la entrega y el consumo de oxígeno también. Listo. ¿En qué parámetro se basa usted para el inicio de una transfusión sanguínea? Teniendo en cuenta esos gases que usted tomó, sean arteriales o venosos. ¿Tienen ¿Con base solo en los gases arteriales? o venosos o ambos? En lo personal, cuando voy a transfundir un paciente aparte de la hemoglobina, me baso mucho en el ácido base, dependiendo cómo está la perfusión del paciente, como para guiarme si en realidad ese paciente tiene un déficit de perfusión y puedo mejorarlos transfundiendo
ahí atrás o aquí. ¿Opiniones? ¿Algún otro criterio que digan me baso para? O sea, los gases arteriales pues, son una herramienta, un complemento. O sea, cuando tengo un paciente con el que estoy tomando gases, generalmente es una cirugía prolongada, con una pérdida sanguínea y que necesito pues, la monitoría, yo consideraría que hay varios parámetros como la gasolina con la cual el paciente ingresó, la cantidad estimada que yo estoy viendo la cantidad que yo estoy viendo de pérdida sanguínea dentro de la cirugía, y luego yo tomo unos gases y me sirve para saber si lo que yo estoy haciendo para reanimar a ese paciente basta o si simplemente, o si de pronto ya le falta al paciente mejor oxigenación y transporte de oxígeno, y entonces pensaría ya en transfundirlo. Listo, gracias. Y por último, ¿qué piensa de aportar FiO2 bajas o el 21%, 33%, 35% durante la anestesia general? ¿Qué opinan? ¿Darían ustedes anestesia general con FiO2 lo más bajo posible? Pues es una de las herramientas protectoras de ventilación. Es uno de los que se puede usar. Me encargaron que para que se escuche el audio de la transmisión, si podemos usar los micrófonos. Yo sé que somos acá, pues nos escuchamos, pero gracias. Pienso que es una de las estrategias de ventilación protectora pulmonar, así que usualmente la uso y pienso que es una herramienta útil. Sí, aparte pues de ser una de las estrategias de ventilación protectora y nos evita atelectasias, podemos mejorar los resultados del paciente después porque producimos menos radicales libres, menos especies reactivas del oxígeno con unas FiO2 más bajas, manteniendo una saturación pues por encima de 94 como nuestra meta. Pienso que sí es buena idea usarlo así. ¿Alguna otra opinión? Listo, perfecto. Pues estas son preguntas iniciales para discutir y para poder desarrollar a lo largo de nuestro taller. Es importante que nosotros, pues, realmente una anestesia no puede dar FiO2 al 0.21 como tal, porque el paciente, si uno se da cuenta, se hace el ejercicio en salas de cirugía, se empieza a desaturar, pero sí darla a la menor FiO2 posible para mantener una saturación que no necesariamente tiene que ser 100%, sino por arriba de 92 incluso. 90 incluso. ¿Y para qué sirve el delta venoarterial de CO2? ¿Qué opinan? ¿O qué han escuchado? ¿O qué se les parece? ¿O lo han utilizado? ¿Lo miden? Principalmente para vigilancia de perfusión, que es como el principal. Listo, perfecto. Vamos a desarrollar esos conceptos bien para saber cuándo nosotros tenemos que medirlo, cuándo de verdad nos sirve, cuándo no, cuándo es útil tomar venosos, cuándo arteriales, cuándo ambos. ¿Listo? Bueno, entonces esta va a ser nuestra guía. Una introducción rápida acerca del estado ácido-base. Entonces, primero recordar que tenemos dos modelos históricos que tenían dos nombres que hoy no los mencionaré porque idealmente pues utilizar lo que hoy está descrito, que son modelos fisiológicos y modelos físico-químicos. Dentro de los modelos fisiológicos cada uno tiene unas diferencias específicas, primero, y no hay diferencia en determinar el estado del pH. Segundo, determinar para el fisiológico el determinar el origen, si es metabólico, respiratorio o mixto, y allá determinar los diferenciales de aniones y cationes. Y por el otro lado, en el fisiológico, calcular el anion gap, que nos sirve especialmente en acidosis metabólica, y generar o determinar algunas causas para enfocar nuestro tratamiento y los diferenciales para generar una causa metabólica o no. Este es la misma tabla, pero con un poco más de complejidad, donde vemos las diferencias importantes bajo el método de Hasselbalch y el método de Stewart. Entonces vemos igual que tenemos un equilibrio de pH, luego vemos la determinación si es metabólico, si es respiratorio, el anion gap, los deltas, y
por acá el pH, los componentes de disociación de agua, los iones fuertes, los iones débiles, para determinar algunas causas dentro y pues así mismo generar nuestro tratamiento enfocado en nuestras causas. Este es un enfoque un poco más complejo lo más importante en estos dos es determinar el anion gap y los diferenciales de aniones y cationes, que son los que más nos van a enfocar un tratamiento en las patologías. Estos son los valores normales, ya creo que la mayoría de nosotros lo aplicamos. Aquí en Bogotá tenemos una cierta diferencia en cuanto a la saturación. No más diferencias grandes, un poco más o menos en el PCO2 y un poco más o menos en el PO2. De resto nos basamos casi en todo lo mismo. Ahorita vamos a hablar un poco de la técnica. Hay razones por las cuales nuestros gases arteriales no tienen el resultado que esperamos o que generalmente nos van a ayudar pues a determinar cosas. Y no nos fijamos, y este artículo que salió publicado el 2022 nos recuerda algo que olvidamos hacer antes de tomar gases arteriales, que es el test de Allen. Importante porque eso va a hacer que nuestra técnica sea la adecuada y que realmente estemos tomando gases arteriales. Ahora, la posición de la aguja, 1, test de Allen, 2, posición de la aguja. Por supuesto, la diferencia entre gases arteriales y venosos es clara. En cuanto a la saturación de oxígeno, podemos determinar si es arterial o venoso. Y tenemos entonces algunos otros errores que no caemos en cuenta, que son muy importantes, que nos van a cambiar cosas, como son diluciones. En algunas instituciones no tenemos la aguja heparinizada para los gases arteriales, nos toca heparinizar la muestra. Es un efecto que nos genera error dentro de la toma de gases arteriales, tener burbujas o pasar dentro de la maquinita que nosotros tenemos para gases arteriales, pasar burbujas nos altera los resultados. Tener diluciones muy pocas de heparina dentro de la aguja, que no se haya el polvito que le ponen a la aguja, no sé si lo han visto, que no lo tenga o no heparinicemos la aguja, eso nos afecta a esos resultados. El almacenamiento prolongado de la muestra, idealmente tomarlo y en menos de 2 horas debemos estar procesando la sangre en la máquina, si no tenemos valores alterados, y que tengamos un cc de muestra. La máquina no soporta tan poquita muestra, tiene que ser al menos 1.5 cc para que la maquinita nos tome todos los resultados. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Cada uno tiene sus maneras de evaluación, de interpretación de los gases. 1, verificar que son arteriales, que no haya cometido ninguno de los errores más frecuentes que ya vimos. 2, pH. 3, mirar si es metabólico o si es respiratorio, primero si es respiratorio, después si es metabólico o como ustedes generalmente lo utilicen. En la unidad de cuidados intensivos, como en salas de cirugía, yo creo que en la unidad de cuidados intensivos, las terapeutas respiratorias y nosotros somos más específicos en estas 4 cosas, pero la gente en general lo confunde. Tan solo la elevación o disminución del pH la vamos a llamar acidemia o alcalemia. ¿Cuándo vamos a decir acidosis o alcalosis? Cuando ya hay un trastorno fisiopatológico que nos ha llevado a ese aumento o disminución del pH. Si tenemos pH elevado, resto normal, entonces simplemente estamos ante una acidemia o una alcalemia, dependiendo de lo que nosotros presentemos. Entonces, tenemos por supuesto trastornos ácido-base respiratorios y metabólicos. Tenemos cambios primarios, cambios secundarios y mecanismos que nos van a hacer mejorar esos cambios, tanto primarios como secundarios. En la acidosis metabólica, que es en lo que más nos fijamos, pH por debajo de 7.35, su primer cambio es disminución del bicarbonato
un secundario para compensar disminución del PCO2. Alcalosis metabólica mayor de 7.35 con sus dos cambios primario y secundarios. Acidosis respiratoria por debajo de 7.4 con un aumento de la PCO2 y compensa bicarbonato. Y una alcalosis respiratoria por encima de 7.35 disminuye el PCO2 y compensa con el bicarbonato. Entonces, sencillo, para repasar, tenemos pH, disminuye el pH, acidemia, si nos afecta fisiopatológicamente, acidosis, alcalemia, se sube el pH, si nos afecta fisiopatológicamente tenemos una alcalosis. Acidosis respiratoria, si aumenta el CO2 tenemos una acidosis respiratoria, si tenemos disminución del CO2 tenemos una alcalosis respiratoria. Si tenemos acidosis con bicarbonato disminuido, tenemos una acidosis metabólica, y si tenemos alcalosis con un bicarbonato aumentado, una alcalosis metabólica. Y por último, que es la manera indirecta de ver la parte metabólica, que es con la base exceso. Si la base exceso, nuestra base exceso va a ser -2. Y nos va a determinar si es acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Ahora, un punto muy importante es determinar, o nosotros enfocamos mucho la identificación de acidosis metabólica como uno de los trastornos más importantes. El anion gap nos va a determinar algunas de las causas por las cuales se produce una acidosis metabólica y cómo voy a enfocar mi tratamiento hacia ello. El anion gap sencillito y el que nos aparece en la mayoría de los libros son los cationes menos los aniones, que es más o menos 14. Ahora, en esta referencia que les muestro, nos hablan de aniones y cationes no medidos, en donde el anion gap para ellos es 12 más o menos 4. ¿Por qué les traigo esta tabla? Porque nosotros conocemos estas causas de acidosis metabólica con anion gap elevado y con anion gap normal, ¿sí? Que son las que usualmente conocemos e históricamente ya hemos repasado. Acidosis urémica por falla renal, cetoacidosis diabética, acidosis láctica por etanol, por aspirina, por acetaminofén, demás. Y con normal la famosa diarrea y el resto de enfermedades renales que nos pueden producir una acidosis metabólica con anion gap normal. Recientemente, a partir del 2018 que sale este artículo, nos hablan sobre acidosis metabólica con anion gap bajo, que poco lo escuchamos o no lo tenemos registrado. ¿Cuáles son algunas de las causas? Y su primera causa son los pacientes con hipoalbuminemia. Estos pacientes generalmente están críticamente enfermos, o los pacientes de la unidad de cuidados intensivos que nos pasan repetidas veces a salas de cirugía para reintervenciones crónicas con hipoalbuminemia y están en acidosis metabólica y nos da un anion gap bajo, desconocemos por qué y no hay registro de reporte de albúmina. Recordar que esa es la causa más importante. Otras causas, pues es enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 y para este caso tenemos que corregir el anion gap, porque como sabemos, la causa de acidosis metabólica con enfermedad renal lo tenemos con anion gap elevado, ¿sí? Y en muy pocas veces es normal, es más tendencia a elevado, por tanto hay que corregir este anion gap. Medicamentos con yodo, intoxicación por haluros, el más frecuente es el cloro, y un elemento importante es cuando no nos damos cuenta, hoy en día no pasa tanto, pero no nos damos cuenta qué tanta cantidad de cloruro de sodio infundimos a un paciente. Podemos tener pacientes con acidosis metabólica con anion gap bajo simplemente porque infundí excesos de cloruro de sodio. Hipertrigliceridemia severa, los pacientes con enfermedad genética
que tienen hipertrigliceridemias severas tienen acidosis metabólica con anion gap bajo. Toxicidad por litio, pacientes crónicamente tomadores o que consumen carbonato de litio por enfermedades como la epilepsia. Y iones como hipercalcemia severa e hipermagnesemia severa nos pueden producir acidosis metabólica con anion gap bajo. Ahora, estos son los cambios que yo creo que todos tenemos en alguna foto en el celular para calcular lo esperado y no esperado, y no nos vamos a detener pues en esto. Listo, digamos que pues eso fue una explicación pues digamos que resumida de lo que es el análisis del pH del ácido, del estado ácido base, porque pues eso realmente las explicaciones y los modelos ahorita pues no nos vamos a profundizar en eso. Si ahora hablamos de gases arteriovenosos, también tenemos que hablar de oxigenación, y es importante porque va a haber varias cosas que nos van a alterar la oxigenación del paciente. Entre ellos, entonces, la presión barométrica. Vamos a saber que nuestros pacientes, por ejemplo, en Bogotá no van a tener la misma presión parcial de oxígeno que si estamos en Barranquilla o en la costa, ¿sí? Sabemos que allá uno toma unos gases y está la PaO2 en 100, acá puede estar en 60, 60 y pico, y estamos pues seguros de que el paciente está bien. Por otra parte, las alteraciones en el gradiente o en la relación ventilación-perfusión también nos pueden alterar la presión parcial de oxígeno. En este caso hablamos de, por ejemplo, cuando los pacientes pueden tener en el intra o en el perioperatorio una tromboembolismo pulmonar. Lo otro es cuando tienen FiO2 bajas. Lógicamente, pues nosotros cuando si llegamos a subir al Everest o lo que sea, empieza a disminuir la fracción inspirada de oxígeno y seguramente nos vamos a terminar desaturando. Y por último, las alteraciones en la difusión, que son los pacientes que tienen esas enfermedades intersticiales pulmonares que no van a permitir una adecuada difusión de oxígeno y que esto va a llevar a que estén hipoxémicos. Esta es una aplicación que la recomendamos, por ejemplo, para calcular el anion gap también sale, pero sobre todo para calcular algo que nos va a ayudar a nosotros a poder diagnosticar cuál es el diagnóstico diferencial de un paciente que está hipoxémico. Entonces estamos en la sala de cirugía o estamos en recuperación y un paciente está hipoxémico y no tenemos muy clara la causa, podemos meter pues los valores del paciente. Normalmente lo que sale acá de cociente respiratorio va a ser alrededor de 0.8, es casi que invariable, de acuerdo a los valores entonces nos va a dar el resultado. El gradiente alveolo arterial normal va a estar alrededor de 15 o menor a 15 milímetros de mercurio, y de acuerdo a si nos da elevado o no nos va a diferenciar la causa de la hipoxemia. ¿Sí? Entonces, si tenemos sabemos que acá están pues las 5 causas de hipoxemia, los 5 mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia. Una es la disminución de la FiO2, simplemente pues tener un paciente respirando a una FiO2 menor a la que requiere, ¿sí? En nuestro caso pues menor al 0.21, y en un paciente enfermo que es oxígeno requiriente pues seguramente va a ser un nivel mucho mayor. Hipoventilación alveolar, que va a ser entonces el paciente que no sabemos, está en la unidad de cuidado posanestésico, tiene efecto residual de opioides y entonces empieza a hipoventilar. Si le tomamos unos gases para saber por qué realmente está hipoxémico, nos va a dar un gradiente alveolo arterial normal o igual a 15. Y las 3 causas que lo elevan son el shunt, es decir, cuando tenemos paciente con edema pulmonar, porque de pronto le dimos muchos líquidos, o el paciente que hace entonces un edema pulmonar posterior a una transfusión sanguínea, o los pacientes que tienen, pues sobre todo en la unidad de cuidado intensivo, que están con neumonía. Los gases nos van a dar hipoxemia por shunt, una alteración en la relación ventilación-perfusión que va a ser por un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, también pues que no va a ser poco frecuente en salas de cirugía y que puede ser catastrófico, y nuevamente las alteraciones de difusión que digamos que de forma aguda va a ser poco probable que lo tengamos, sino más bien los pacientes que ya sabemos que tienen antecedente de enfermedad pulmonar y que van a presentar esto de forma crónica. Entonces, para acordarnos, estas 3 causas lo elevan y estas 2 lo mantienen igual. Nuevamente, la presión atmosférica a nivel del mar va a ser 760 y a nivel de Bogotá va a ser menor, y por lo cual va a darnos un poco de hipoxemia. Pues que realmente no vamos a estar hipoxémicos, sino que nos va a dar una presión parcial de oxígeno menor acá en Bogotá que si estuviéramos en otro lugar. Esta imagen es principalmente para explicar una cosa importante y que nos va a servir en salas de cirugía mucho, sobre todo cuando estamos en cirugías prolongadas.
y es que el tiempo que requiere el glóbulo rojo de pasar por esta membrana alvéolo capilar para que logre saturarse de oxígeno. El CO2 no hay problema porque el CO2 es 25 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos de CO2 estamos hablando de ventilación y está, digamos que determinado por la ventilación. Pero el oxígeno va a depender de ese tiempo y de que esto, digamos que esté indemne. Pero en dado caso de que, por ejemplo, estemos nosotros dando excesivos líquidos, ¿sí?, más de los que el paciente requiere en la cirugía, esto se empieza entonces a llenar porque se empieza a ver un edema pulmonar intersticial, ¿sí?, y ya no va a haber toda esta área de intercambio, sino que solamente va a haber la mitad o menos de la mitad y nos va a empezar a poner el paciente hipoxémico. Para esto traigamos un ejemplo de un paciente que iba para una cirugía de un colgajo microvascular de 12 horas y se le toman gases arteriales seriados. Y estos fueron los 3 gases al inicio, a las 3 horas y a las 6 horas de cirugía. Si nosotros podemos ver varias cosas, lo primero que analizamos es que este paciente tiene una FIO2 alta, se manejó con una FIO2 de 90%, eso es realmente mucho para un paciente sano, porque el problema de utilizar FIO2 altas, además de lo que ustedes mencionaban al comienzo, que estamos completamente de acuerdo, que aumentamos las radicales libres, que hacemos que el paciente tenga más atelectasias, tener FIO2 altas no nos permite a nosotros detectar problemas de forma temprana. ¿Qué pasó? Si ven, tiene entonces una saturación, la saturación ha bajado poco y que después de 6 horas, después de haber estado en 99 y en 95, realmente no puede que no nos llame mucho la atención. Pero sí vemos que la presión parcial de oxígeno va bajando de forma sustancial durante las 6 horas. Si se calcula el gradiente alveolar arterial de oxígeno, vemos que va aumentando hartísimo, de ser pues elevado, un poco elevado al comienzo, pero casi normal, a ser muy elevado a las 3 y a las 6 horas. Y esto se dio principalmente porque se le dio muchos líquidos al paciente para hacer una cirugía que no sangra mucho, pues que si bien es larga, es una cirugía que no sangra, como lo son los colgajos largos de cirugía plástica, entre otras que podríamos mencionar. Pero al tener una FIO2 tan alta no nos damos cuenta de que algo mal está sucediendo, y cuando ya el paciente esté saturando 89, 85, ya es que va a tener un edema pulmonar franco que va a ser mucho más difícil de resolver. Entonces esto es para, primero el mensaje realmente de esto en específico es utilizar FIO2 bajas para nosotros, que cualquier cambio de la saturación nos empiece a alertar de que algo malo estamos haciendo o algo malo está sucediendo en cuanto a la oxigenación. Si analizamos la P2 en los gases, miramos que pues la hipoxemia leve está entre 50 y 59, moderada de 40 a 30 y severa menor a 30. Pero eso no nos sirve, pues a grandes rasgos no nos sirve mucho, porque es que nosotros tenemos que ver es la presión parcial de oxígeno que le estamos dando con respecto a la FIO2, que salió a partir de allí, a partir de la pandemia, y pues mucho antes, algo muy utilizado recientemente, que es lo llamada PaFIO2, o como la llamamos nosotros en nuestro día a día, la PaFi, y es como entregamos a nuestros pacientes y es la forma que nosotros debemos analizar la oxigenación, debido a que si no, pues lo tenemos saturando 95%, pero a expensas de una FIO2 de 60, 80, 90 o 100. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Por eso uno prefiere clasificar la hipoxemia de acuerdo al grado de PaFi o de PaFIO2, que es la presión parcial sobre la FIO2 que le estamos dando al paciente, y eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar entonces un valor, que normalmente si está normal va a ser mayor a 300. Acá en Bogotá podemos estar por encima de 250 y estar tranquilos. Una hipoxemia leve de 250 a 299, moderada de 150 a 249 y severa menor a 150. Que es el valor por el cual después entonces empiezan todos los que, o sea, si alguno trabaja en UCI, empieza entonces a mirar, entonces en empezar ya se habla de una hipoxemia severa, en de pronto pronar al paciente porque tiene un SDRA. Entonces es un valor crítico y por eso los valores que nos guiamos entonces es de la PaFi. A continuación entonces tenemos estos gases tomados de la vida real de un paciente. No sé a grandes rasgos, si alguien quiere aportar qué pueden ver en los gases. Y los vamos complementando pues entre todos si quieren. ¿Alguno ahí tiene el micrófono? Por favor.
Entonces, bueno, si quieren comienzo yo y ya. Entonces, lo primero es que podemos ver que tiene una FIO2 alta, una FIO2 de 0.6. Ahí incluso nos muestra ya la presión barométrica, que como lo vimos, podemos deducir, pues un dato es que seguramente está acá en Bogotá. Listo, el pH. No sé si alguien quiere. Entonces está, sí, por ahí dijeron que está acidótico, severo casi que podríamos decir. Bueno, pH. Luego entonces el PCO2, ¿qué nos dice? Está entonces en una acidosis respiratoria. La PO2, ahí limítrofe a expensas de una FIO2 muy alta, ¿no? El bicarbonato elevado. ¿Qué nos habla de que tenga un bicarbonato de 43? Que puede llevar más de 48 horas porque los cambios de riñón para tratar de compensar las heces respiratorias sean después de 48. Exacto, entonces lo que nos dice acá el doctor es que son cambios que seguramente van a ser crónicos, pues que llevan más de 48 horas por una elevación, porque nosotros sabemos que el bicarbonato, si es un trastorno agudo, va a estar cercano a lo normal, porque no se alcanza a elevar tan rápido. Y por último tenemos entonces la PAFI, que nos sale en los gases, y que es de 106, que sería una hipoxemia severa. Uno que pensaría con estos gases que el paciente pues está muy mal, claramente, pero entonces el bicarbonato sí nos habla de que este paciente está seguramente compensado crónicamente, porque está vivo. Un paciente que le llegue una urgencias con este pH y este CO2 seguramente está en falla respiratoria, intubado, bueno, muy, muy mal. Entonces, si nosotros hacemos con la aplicación, el gradiente alvéolo arterial de oxígeno nos da 99, ¿sí? Para la misma aplicación nos dice cuánto está esperado para ese paciente con esas condiciones. Tenía un gradiente alvéolo arterial esperado de 13 y nos da 99, es decir, muy elevado, donde sabemos cuáles son las causas que no lo elevan, que son el shunt, la alteración en la relación ventilación-perfusión y alteraciones en la difusión. Pues resulta que este es un paciente joven que estaba hospitalizado por un COVID, pero ya había resuelto, ya llevaba harto tiempo hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo, 30 días con ventilación mecánica prolongada y esta radiografía de tórax, que estaba haciendo pues un SDRA post-COVID, ¿sí? Donde ya prácticamente pues el pulmón estaba ya, digamos que el organismo compensado toda esa CO2 y ya digamos que él iba a vivir de forma crónica con esa CO2, con ese CO2 tan elevado. El mensaje grande para esta parte de lo que es oxigenación es utilizar FIO2 bajas para poder detectar cambios tempranos en nuestra sala de cirugía y poder acordarnos que sabemos que eso lo vimos por allá en fisiología cuando estamos rotando en neumología de los mecanismos de la hipoxemia, pero poder saber que calculando el gradiente alvéolo arterial de oxígeno podemos hacer diagnóstico diferenciales. Bueno, pasando del oxígeno, vamos al CO2 y hablar sobre el CO2 y la ventilación. La ventilación es aquel movimiento de aire que llevamos al alvéolo, hacemos el intercambio mediante estructuras, músculos y mediante pues, todos los mecanismos fisiológicos convertimos o se hace el intercambio CO2 y el O2. El PCO2 o el CO2 es importante y creo que es uno de los parámetros más importantes porque es el único, a diferencia del oxígeno, que la diferencia arterio-alveolar es exacta, casi exacta, es decir, no hay una diferencia, es una diferencia mínima en que yo sé si yo tengo CO2, ese CO2 que yo tengo es el CO2 que yo tengo alveolar, no hay diferencia y no es específico ese valor. El valor de la PCO2 en condiciones normales es idéntico al PaCO2, arterio-alveolar. Es un indicador de la eficiencia de ventilación, es específico, es exacto. Usted ese CO2 lo puede utilizar para saber si está o no ventilando adecuadamente en gases arteriales. Y el valor práctico es que le va a decir a usted lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal en cuanto a su ventilación alveolar. Un poco más de fisiología, tenemos que el CO2 pues es un producto del metabolismo celular que va mediante
tres cosas. Disuelto en la sangre, que eso es un 5% más o menos, hemoglobina y proteínas plasmáticas, que eso puede ir de un 5 a un 25%, y en forma de bicarbonato, que es como más se mueve, gracias a la anhidrasa carbónica, que puede ir entre el 70 al 90%. Y aparecen dos efectos, efectos Haldane, que se hace en el pulmón, y efecto Bohr, que se hace en la sangre. Ambos van a corresponder a la afinidad o no que tienen al oxígeno, tanto para entregarlo como para tenerlo. Ahora, estos tres mecanismos de transporte del CO2 los vemos en la figura de arriba como CO2 disuelto, CO2 pegado a la hemoglobina, que lo vamos a llamar ácido carbámico, y como bicarbonato, que hay dos mecanismos, uno rápido, que es mediante la mitocondria, que es en el hemograma, en el hematíe, y tenemos dos vías, uno que es esta vía rápida dentro del hematíe, que es una vía rápida por la anhidrasa carbónica, y afuera también tenemos CO2, aquí también hay anhidrasa carbónica, pero esta anhidrasa carbónica no está en un ambiente que la hace trabajar rápido, sino que la enlentece, por tanto va a ser una transformación a bicarbonato un poco más lenta. Y a proteínas plasmáticas, el CO2 se va a unir a estas proteínas también, todo este CO2 disuelto, y va a estar pues presente en los carritos de proteínas. Ahora, a nivel alveolar, el aumento del CO2, por supuesto, va a favorecer la liberación de CO2, que es el efecto Haldane, que es el que nos permite hacer un adecuado intercambio gaseoso y generar una disponibilidad de oxígeno para el intercambio. Tres cosas importantes y a resaltar. El CO2 es mucho más difusible que el O2. La tasa de difusión del oxígeno es 0.24, del CO2 es 0.048 o 0.05. Por tanto es 20 veces, de 20 a 25 veces más difusible, es un marcador de su ventilación alveolar en la clínica, y la hipercapnia, la elevación del CO2, le va a decir usted que está haciendo mal o que hay ciertos problemas que debe resolver. En la capnografía, por supuesto, es el reflejo directo de la presión arterial y alveolar de CO2 en condiciones normales. La ventilación, el CO2 depende de tres cosas. ¿Quién me puede decir esas tres cosas? Ya sabemos que una es la ventilación alveolar. Dos, perfusión. Uno, aquí pueden salir más de tres. ¿Qué más puede ser? ¿Del qué? Permeabilidad. De cómo esté la membrana, que ya lo habíamos hablado en oxigenación. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Hay más factores? El metabolismo periférico de los tejidos. De los tejidos, eso es ventilación porque hace parte de su mecanismo respiratorio y demás, ¿sí? La administración exógena del bicarbonato. De la administración exógena del bicarbonato y de la administración de CO2 externa y de la producción de CO2 que tengan los tejidos, que produzcan los tejidos, exactamente. Entonces, la ventilación, el PCO2 va a ser determinado, y un determinante muy importante va a ser la ventilación alveolar. Tenemos dos factores aquí importantes, el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. El anatómico, todos lo sabemos, equivale a 2.2 ml/kg, es más o menos... Para un paciente de 60 kilos corresponde más o menos a 120 cc. El resto va a ser volumen corriente, lo que realmente va a pasar para intercambio. Otro punto es el espacio muerto fisiológico. Ese espacio muerto fisiológico, también llamado zona 1, en donde tenemos mucha ventilación, pero nada de intercambio, no hay flujo, ¿sí?
y lo que nos han siempre mostrado zona 1, zona 2 y zona 3 de West, y en algunos libros hasta zona 4 hacen referencia. Aquí recientemente, bueno, no recientemente, pero idealmente considerar que a pesar de que esto es zona 1 y es espacio muerto fisiológico, es patológico y generalmente no las tenemos. No existe en un paciente normal, sin patologías y sano, no tenemos zona 1. Los que tenemos generalmente en todos nuestros pacientes sanos ASA 1 son zona 2 y zona 3. Las presiones alveolares corresponden a 10, 25 y 33. Acá tenemos mucho flujo, mucha ventilación, no hay flujo patológico. Aquí tenemos normal, aquí hay flujo, hay intercambio, hay ventilación y hay flujo. Y acá tenemos mucho flujo y poca ventilación. En cuanto a la zona 1, entonces, como es patológico y nuestros pacientes pueden presentarlo, tenemos fenómenos embólicos como TEP, embolias de cualquier tipo, aéreas, grasas, disminución de la perfusión, porque hace parte de una de las causas de elevación de PCO2, y bajo gasto. Eso es el aumento de la PCO2 asociada a una caída de CO2. Pero como vamos a ver, al final hay una diferencia arterial venosa del CO2, y no siempre en esas patologías, o en los gases lo pueden ver, no siempre esas patologías están asociadas a caídas abruptas o grandes o diferencias grandes del CO2, para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces vamos a participar acá. Ya yo arranco con el A, normal, ¿cierto? Tengo, estas son zonas de West en muñequitos. A, normal, tengo ventilación, perfusión, zona 2, lo que todos nosotros aquí tenemos. Esta zona afortunadamente aumenta o mejora cuando nosotros tenemos pacientes en decúbito supino. No se transforma, pero pasa a ser más, tiene más área, entonces por fortuna tenemos una zona normal en la mayoría de nuestros pacientes. ¿A qué correspondería el B? ¿A qué correspondería el C? ¿Y a qué correspondería el D? El B es una falta de flujo sanguíneo con un tromboembolismo pulmonar, podría darnos una falta de perfusión con una ventilación normal. Zona 1, ajá, muy bien. La C. Que se producen en anestesia de flores con pacientes en el grupo de terapia. ¿Señor? Puede ser los chicos que se producen. Sí, pueden ser. Puede ser, sí, señor. Una zona respondida, no ventilada. Correcto. Y fisiológicamente sabemos por qué. ¿Por qué se produce ese shunt fisiológicamente? Por la vasoconstricción hipóxica. Correcto, sí, una. Y atelectasias. Tenemos sencillo, aquí hay aumento de CO2, aquí tenemos tanto oxígeno como CO2, pero como no tenemos intercambio, ¿cierto? Todo esto se combina y a eso lo vamos a llamar shunt, cuando tengo sangre oxigenada y no oxigenada. Es la explicación fisiológica más sencilla. Y la D, ¿a qué correspondería? ¿Qué se les ocurre? Paciente de la vida real. ¿Señor? ¿Se murió? ¿Paro? Y no está ventilado más. ¿Qué más? Duro. Pues digamos una obstrucción importante de la vía aérea que haga que ese alveolo pues se ponga atelectásico y la misma constricción hipóxica cierre ese vaso. Sí, todavía lo tiene vivo. Y todavía
Todavía lo tiene vivo, ¿sí? Pero muerte es una opción. Bueno. Ahora, en general, el CO2, usted puede tener hipercapnia, hipoxemia, que ya lo habló Julián, hipercapnia por hipoventilación, hipercapnia por muchas causas. Este es como el resumen de por qué usted tiene hipercapnia. Entonces, por posición quirúrgica, ¿cuál es la posición que más nos altera nuestra oxigenación y nuestra ventilación? ¿Cuál creen que es la posición que más nos altera esto? Ya les dije que la posición supina es la que más nos beneficia. El Trendelenburg, monopulmón, ¿sí? Las laterales, bueno. Y prono, ¿alguien trabaja en la unidad de cuidados intensivos? ¿Aquí? Bueno, prono es una opción, sí, es una opción, dado a todo lo... es una opción en cuanto a hipercapnia y hipoventilación, sin embargo en COVID el cambio hizo mejoría en muchos de nuestros pacientes temporalmente, no es una posición crónicamente mantenida. Los anestésicos opioides por la depresión respiratoria, por supuesto, y las resistencias de la vía aérea. ¿Cómo podemos determinar esa resistencia de la vía aérea? Nos tenemos que ayudar de Julián y su diferencia arterioalveolar, que nos va a ayudar a que si es por encima de 13 tenemos algunas causas importantes. Una de ellas puede ser una resistencia de la vía por patologías. Espacio muerto alveolar, que tengamos patológico la zona 1 y un aumento de ese gradiente, generalmente nos indica algo está haciendo, algo pasó, póngale cuidado. Y los incrementos de producción de CO2, que es otro determinante importante que decíamos, lo que yo produzco y lo que yo le doy exógeno al paciente de CO2, como cualquier laparoscopia o neumoperitoneo. Otros pueden ser sepsis, escalofrío, hipertermia, un plano anestésico inadecuado y absorción de CO2, por esos neumoperitoneos o en tórax también lo pueden hacer. Y por último, y no menos importante, nuestro circuito y la absorción de CO2 que sea inadecuada. Estas son otras razones para nosotros tener hipercapnia y con hipoventilación, que son depresión respiratoria, obesidad, neuropatías, polineuropatías, debilidad muscular, depresión de magnesio y miastenia gravis. Son otras más raras para tenerlas igual, simplemente en cuenta. Tenemos este caso clínico, un niño que va a su cita de odontología y está programado porque le van a sacar un montón de dientes que tiene malos. A los pocos minutos de usted haber iniciado su anestesia general, porque son un montón de dientes, no lo pudo hacer por sedación, el paciente se desaturó a pesar de que usted le tiene FiO2 casi al 90%, que ya aprendimos que no debería ser. ¿Qué creen que le sucedió? Esa es la radiografía de ese paciente. Un diente monobronquial, muy bien. Ven que tienen una intubación selectiva. Siguiente caso clínico. Paciente hombre de 72 años, epocoso, requiriente de oxígeno, hipertenso, va para una nefrectomía por laparoscopia. Usted lo sacó a la unidad de cuidado posanestésico, bien, dijo, me fue muy bien en la nefrectomía, señor, excelente, bien. Y empieza con, la enfermera lo llama y le dice, doctor, este paciente está dormido, está completamente dormido, no responde, medio abre el ojo y vuelve y cae dormido. Sus signos vitales son 98 de saturación con una FiO2 por cánula nasal y una frecuencia respiratoria de 10. Esos son los gases arteriales. Usted le dice a la enfermera, tómele por favor unos gases arteriales y esos son sus gases arteriales. ¿Qué opinan?
gases tiene una acidosis respiratoria y probablemente esté hipoventilado. Puede ser que no le barrieron, por ejemplo, el remifentanil y lo tenían muy lejos y tiene una depresión respiratoria. Lo otro también es que el uso alto de opioides, los pacientes cuando se estudian pueden caer con algo de radicalidad y eso puede potenciar si ya termina base. Sí, sí. ¿Alguien más? Pues de base tiene también un EPO, o sea que ya el intercambio ya está comprometido, o sea que debe ser una persona que maneja una CO2 de alta y... Exactamente. Entonces para eso le trajimos los previos, por todo lo que han dicho. Entonces sí, efectivamente es un paciente pocoso, aparentemente sí ya es crónicamente retenedor de CO2, ¿cierto? Sí, es correcto, muy bien. Pues entonces vamos a comparar, esos son los previos y esos son los actuales y acá al lado está el chancuco. ¿Qué opinan viendo los previos? Vemos que subió, a pesar de que estaba reteniendo, subió. El bicarbonato bajó 0.5, pero bajó. La base exceso, miren un cambio importante de la base exceso. Y un lactato que no cambió. La PO2 sigue exactamente igual y un pH que también cambió. Hay una mayor retención de CO2, lo cual ya no es normal en el paciente, y ese estímulo, por ser un paciente focoso, no le da para que él aumente la frecuencia respiratoria y está haciendo una acidosis respiratoria seguramente secundaria al efecto anestésico residual, que le aumenta su PaCO2, que ya deja de ser normal en este caso porque pues, le está causando acidosis, o sea, ya no es, la podemos considerar normal a pesar de que el paciente esté saturando bien, esté con una frecuencia respiratoria de 10 y todo. Lo que pasa es que este estímulo no es suficiente para que él active el centro respiratorio y compense respiratoriamente ese pienso. Es una posibilidad. ¿Qué más opinan? Recuerden que fue llevado una nefrectomía laparoscópica. Discutible, pero aquí hay un caso clínico, este es del doctor Pedro Ibarra, es un reporte de caso en el que él nos explica que se puede presentar una narcosis de CO2, que siempre debemos tener un límite. Este paciente creo que fue más de, recordemos, de 51 a 65, 12. Ajá. Lo permitido para usted generar ese cambio va a ser entre 10 a 15. O sea, usted puede tener un paciente por narcosis por CO2 con unos cambios importantes en su PCO2 en gases arteriales, pero usted se puede permitir un capnoperitoneo de 10 a 15 milímetros de mercurio. En este caso, en este artículo, es un paciente que cursa más o menos con el mismo procedimiento, tiene neumoperitoneo y sale a unidad de cuidados anestésicos, somnolencia, gases arteriales, se encuentra que tiene un capnoneumoperitoneo entre 10 a 15 milímetros de mercurio que resuelve a los 30 minutos sin ninguna complicación posanestésica diferente a irse con los analgésicos usuales de la cirugía. Sin embargo, hay que tener, si es por encima de 15, pues tenemos patologías asociadas, por supuesto, al neumoperitoneo, que ese aire comprometa la ventilación yéndose a pulmón o que se distribuya produciendo otras patologías. Tenemos siguiente caso clínico, paciente de 53 años programado para una ColeLab, alza 2, no tiene nada raro. Reabsorción de CO2. Tiene un aumento de 12. De 12. Pero el puede ser que hasta 55 se podía. Y ahí dice en el artículo
en el artículo, o sea, a usted le permite, es que ese es, o sea, el chancuco es para que lo tenga analizado en lo que usted se puede permitir, pero usted si tiene una cirugía laparoscópica en la que está introduciendo CO2, que sabe que es una de las causas en que le puede aumentar el CO2, ¿sí? Y no tiene más razones para pensar en que ese paciente tenga otra patología diferente a ese aumento de CO2, porque usted ya tiene el EPOC, porque ese paciente es epocoso hipertenso, usted ya sabe que es retenedor, pero solo le aumentó 12, no le aumentó 20, no le aumentó 18, le aumentó tan solo 12, que es un valor permisible para absorción de neumoperitoneo. Con respecto al basal que ya tenía el paciente, que era elevado. O sea, solo aumentó 12 con respecto a los 50, 50. Y según los cambios, usted puede tener un esperado de 55, por supuesto, pero usted lo tiene en 65. En este reportan una FIO2 de 60. ¿Preguntas? Paciente de 53 años, programado para una colecistectomía laparoscópica ASA2. Esta es una capnografía intraoperatoria. Y esto sucede minutos después. Estamos solo empezando. ¿Qué más puede pasar? Paro. Puede ser. ¿Qué más posibilidades? Obstrucción del tubo. Pueden haber inflado demasiado el peritoneo y se cayó el retorno venoso. Bueno, esta fue la razón. Cuando introdujeron el trocar, se llevaron un vasito poco importante. No, ahí está ahí, un sangradito ahí escaso. Sí, entonces, mensaje importante, el CO2 es pilar importante para nuestro manejo de la ventilación alveolar. Es un indicador de si usted está haciendo las cosas bien, si usted está, bueno, tampoco malo, si su paciente está críticamente enfermo, para guiar su terapéutica intraoperatorio. Y que es catastrófico, el CO2 cuando se le cae es catastrófico, hay que pensar paro, muerte, algo grave realmente está pasando, ¿sí? Piense lo peor y le va bien. Bueno. Siguiente caso clínico es un paciente de 60 años, tiene hipertensión, enfermedad coronaria, un montón de stent, epocoso, antiagregación dual, azaclopidogrel, metoprolol, ingresa en un contexto de una fractura intertrocantérica derecha y usted decidió darle anestesia general, aumentándole todos esos riesgos que ya vemos que nos favorece la anestesia regional, pero supongamos que no le cancelaron ninguno de los medicamentos que estaba tomando y usted ve su monitor y su monitor le dice que está saturando 86, pero tiene una capnografía buena, una frecuencia cardíaca extrañamente elevada porque está beta bloqueado, ¿cierto? Pues debería tener 50, 51, 49. Eso, usted le llama la atención eso y le manda a tomar unos gases arteriales. ¿Qué ven de raro? Sí. Y una acidosis respiratoria, aparentemente. Entonces, ¿qué creen que está pasando aquí? ¿Qué se les ocurre? Falta las presiones pico, puede estar obstruido porque el CO2 expirado está bajo y en realidad la CO2 está alta. Entonces debe haber algo que está obstruyendo y este hipoxia. Entonces,
¿O está monobronquial o tiene una obstrucción o se cortó? Bueno, entonces aquí para enfocar un poquitico, entonces hay que ver esta gran diferencia que nosotros tenemos de 36 y 58. Como les decía al inicio, cuando ustedes tienen un paciente que en este caso probablemente fue un trombo, ¿cierto? Tiene cambios del espacio muerto en los que hizo o está haciendo que ese paciente usted lo tenga desaturado, tenga no puedo decir taquicardia, pero tiene elevada una frecuencia cardíaca y tiene una gran diferencia entre estos dos valores. Un tromboembolismo pulmonar, clásicamente, ustedes lo ven con una caída importante del LED CO2, ¿sí? Pero este caso es precisamente para demostrar que no necesariamente, obviamente lo usual es que esa caída del LED CO2 se vea, y ¿cómo lo van a ver? Pues hay una diferencia muy grande entre estos dos. Por eso es importante tener sus gases arteriales y determinar, porque usted con esto no puede determinar tiene un trombo, ¿cierto? Es raro que usted diga este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, no puede ser, ¿verdad? Es raro. Pero a usted el ver esta diferencia lo puede llevar a pensar que esto definitivamente son cambios del espacio muerto y que se presenta y que está ante un tromboembolismo pulmonar graso. Entonces, detectar problemas agudos en un intraoperatorio le puede llevar a pensar esas diferencias amplias entre los dos. Bueno, y para, digamos que una de las últimas partes de las cuales vamos a hablar, pero que a nosotros nos parece muy importante, son los gases venosos, que muchas veces no acostumbran o no acostumbramos a tomar, pero que nos dan información muy importante, sobre todo cuando el paciente está críticamente enfermo. Entonces, lo primero es de dónde tomarlos, y ahí va una de nuestras, que para nosotros es una indicación de una colocación de un catéter venoso central, y es para monitoría de precisamente estos gases venosos centrales. Entonces, lo primero que les quiero preguntar es, ¿cuántos de ustedes utilizan o pasan norepinefrina por vena periférica? De acuerdo, y que al comienzo, y de hecho a veces uno se encuentra a la enfermera que tiene un poco más experiencia y le dice que cómo hace uno pasando norepinefrina por vena periférica, y bueno, entonces si uno está pensando en pasar norepinefrina, no es una indicación para poner un catéter venoso central. Casi que ahora la indicación para ponérselo es más que todo una infusión que sabemos que tengamos que utilizar en el intraoperatorio, que sea peligrosa, ya sea potasio, bueno, pero de entrada no es un requerimiento para nosotros poner un central. Si acaso lo necesita al final de la cirugía, pues se pone al final. Entonces, bueno, quería hacer eso específicamente hablando de esto que salió recientemente y que habla de que efectivamente podemos nosotros utilizar norepinefrina por vena periférica de forma segura y con complicaciones que son poco comunes y que son manejables. Entonces, para que le muestren esto, si alguna de sus enfermeras les llega a decir en recuperación que qué hace uno pasando norepinefrina por vena periférica. Pero bueno, hablando entonces de la toma de muestra de gases venosos, entonces hay que tener en cuenta que tienen que ser bien tomados. Y esto es pues que sea efectivamente el catéter esté en la unión cabo-atrial para que tenga una adecuada interpretación. Si nos queda muy arriba, implica que va a tomar unos gases que tienen mucha menor saturación venosa, porque sabemos que los órganos de la parte de arriba del cuerpo, nada más ni nada menos que el cerebro, es uno de los que más extracción de oxígeno tiene y nos va a salir pues un poco menor a lo que deberíamos estar esperando con respecto a toda la parte inferior del cuerpo. Asimismo, si nos queda selectivo o muy profundo, que está ya en la cava inferior, pues nos va a tomar la saturación solo de órganos inferiores, dejándonos un órgano importante como lo es el cerebro. La venosa central se puede decir que es un surrogado de la mixta. Obviamente la mixta va a ser mucho más, pues podríamos decir que es más exacta, pero para poder tomarla necesitaríamos un catéter de arteria pulmonar, que eso sí que lo usamos mucho menos, si acaso pues en cirugía cardiovascular. La mixta va a ser 2 a 3% menor, porque sabemos que es la que viene del corazón, que es otro de los grandes órganos extractores de oxígeno que está en el cuerpo. Pero lo importante es pues nosotros poder tomarlos y saber que los gases de una muestra venosa central nos puede servir de monitoría. La diferencia entre los gases, nosotros empezamos hablando de gases venosos es porque a veces nos dan suficiente información y no tenemos que sacarle al paciente gases arteriales para poder tomar conductas y tomar
sí, tomar conductas o decisiones. Las diferencias van a ser realmente pues no muchas, digamos que pues bueno, el lactato va a ser un poquito mayor de pronto en los venosos, el bicarbonato va a ser igual y el pH va a ser prácticamente también igual. Entonces vemos que pues no va a haber mucha diferencia. Lo que sí va a ser diferente, claro, va a ser la saturación de la misma. Entonces, cuando estamos hablando de gases venosos, tenemos que hablar de la tasa de extracción de oxígeno del cuerpo. Normalmente nosotros tenemos una tasa de extracción que está alrededor del 25 al 30%. Es decir, que si nosotros estamos aportando 600 mililitros por minuto por metro cuadrado, estamos consumiendo aproximadamente 150, que corresponde al 25%. Sin embargo, si tenemos entonces una disminución del aporte, ¿sí?, el consumo de la célula sigue siendo el mismo, eso no cambia, ¿sí?, y por esto nos va a aumentar la tasa de extracción, que esto se resume en que disminuye la saturación venosa central. ¿Qué nos muestra la saturación venosa central? Nos muestra que hay un desacople entre el aporte y el consumo de oxígeno, por lo cual esto es un surrogado de la perfusión tisular. Entonces, si nosotros hay algo que está pasando o nos falta alguno de los determinantes del aporte de oxígeno, ya sea entonces hemoglobina, es decir, que nos falte sangre, o que estemos desaturados, o que nos falte flujo, que es gasto cardíaco. Entonces, para poder, digamos que calcular la tasa de extracción de oxígeno, tomamos la saturación arterial menos la saturación venosa de oxígeno sobre la saturación arterial, y eso nos va a dar un porcentaje aproximado, pero realmente pues los gases nos van a calcular la saturación venosa, y con eso más o menos nosotros podemos aproximar cuánto es la tasa de extracción que estamos teniendo. ¿Para qué principalmente nosotros podemos usar el mensaje que les queremos dar para utilizar prácticamente la saturación venosa central? Y es poder nosotros tomar una decisión de transfusión. Cada vez nosotros estamos siendo mucho más, digamos que restrictivos en cuanto a las transfusiones, sabiendo que tienen pues efectos deleterios, y cada vez estamos pues queriendo o llenándonos de más razones para transfundir, y que no solamente nos lleguen unos gases, tiene hemoglobina de 7,5, está cerquita del umbral de 7, entonces transfundámoslo, no, sino que llenémonos de verdad de razones. Y la idea de llenarnos de estas razones es porque lo que queremos evitar es que se llegue al punto de disoxia. ¿Cuál es el punto de disoxia? Que disminuye tanto el aporte de oxígeno que ya el consumo se vuelve dependiente del aporte, es decir, todo lo que consume depende entonces del aporte del oxígeno, que se llama el DO2 crítico. Y ese punto va a corresponder más o menos a una tasa de extracción de 35 a 40%, es decir, a una saturación venosa de más o menos 65%. Que este puede ser un umbral para nosotros decir, bueno, si hay algo que está pasando, no solamente además porque los gases que nos muestra, la hemoglobina que nos muestra y el hematocrito que nos muestran los gases pueden estar falseados porque el paciente entonces está hemoconcentrado, porque al paciente le hemos pasado mucho líquido, está hemodiluido, entonces no es muy fiable. Entonces esa es una de las razones para nosotros determinar entonces una transfusión. Tener entonces estas tasas de extracción entre 35 y 40%, es decir, saturaciones venosas menores a 65 aproximadamente, pues a no ser de que tengamos una lesión clara exsanguinante, una lesión de cava, de hígado, que uno no va a dudar en iniciar una transfusión porque efectivamente pues la sangre se está perdiendo de forma aguda. La evidencia misma la ha mostrado, si bien esto es cirugía cardiovascular, que no estamos nosotros muy metidos de pronto en esa parte, pero es una de las cirugías es uno de los procedimientos donde más se transfunde. Y lo que se vio en este artículo del 2021 fue que a nivel de 100 pacientes que iban para cirugía cardiovascular, los dividieron en dos grupos. Entonces, a un grupo simplemente si tenía hemoglobina de 9 o menos, lo transfundían, sí o sí. Y el otro grupo, se guió por saturación venosa central, que fuera menor a 65. Si el paciente podía tener 8 de hemoglobina, pero si no tenía saturación venosa menor a 65, no se transfundía. Esto se vio que en los pacientes que tenían hemoglobina de 9, el 100% se transfundieron, y solo el 68% de los pacientes que se guiaron por la saturación venosa se transfundieron, con eventos adversos similares entre los dos grupos, es decir, no hubo más eventos adversos en los pacientes que fueron transfundidos de acuerdo al valor de saturación venosa. Y una cosa con la que también hay que tener cuidado con la tasa de extracción o la saturación venosa
es que esto es un proceso, ¿no? Entonces ya si estamos en estados iniciales de hipoxia, nos va a disminuir la saturación venosa central, que es cuando nosotros podemos intervenir y tomar medidas pues a tiempo, como lo es la transfusión. Pero si ya el paciente está muy críticamente enfermo, llega choqueado, podemos tener incluso saturaciones venosas altas, porque ya la célula está en periodo de apoptosis, de muerte, ¿sí?, por isquemia, y ya ni siquiera extrae el oxígeno. Entonces esto nos puede dar digamos que en estadios tardíos de una reanimación, saturaciones venosas altas. Pero tenemos entonces que uno dice, pero la saturación está bien, sí, pero entonces tenemos pH de 7 con un lactato de 12, lógicamente pues es un paciente que no va a estar bien, sino que de hecho ya va a estar más del otro lado. Esta es la gráfica que explica el punto que yo les hablaba de DO2 crítico, ¿sí?, donde digamos que el paciente entonces acá sangró 300, acá sangró 400, acá sangró 500, acá sangró 1000, y ya llegamos a un punto donde el consumo se vuelve dependiente del aporte, y donde acá entonces nos empieza a disminuir la saturación venosa central, y donde tenemos que tomar medidas como lo es la transfusión. Y para terminar, otro de los aspectos a medir es la diferencia arteriovenosa de CO2. Bueno, entonces Juli ya les viene hablando de nuestra saturación venosa, ¿cierto? Que es este artículo sale publicado en el 2017, habla un poco en la introducción sobre pacientes en shock, sobre la importancia de determinar los choques, si es neurogénico, distributivo, cardiogénico, bueno, y demás, en nuestros pacientes con diferentes herramientas. Entonces, ¿él qué nos combina? Él nos combina, bueno, usted históricamente ha utilizado el lactato para determinar que ese paciente está muy mal o mal, ¿cierto? Ahorita le dice, pero usted también tiene una saturación venosa central de esos gases venosos que sacó, y ahorita le dice, bueno, usted tiene otra herramienta más, que es una diferencia arteriovenosa del CO2. Según la ley de Fick, la diferencia entre la PCO2 venosa y arterial están relacionadas inversamente con el flujo, siempre que la producción de CO2 se mantenga constante. Posteriormente sale en el 2019 este artículo que refuerza lo que él ya estaba diciendo. Entonces, entre más alta esta diferencia arteriovenosa, pues usted tiene un flujo menor y por tanto un gasto cardíaco menor. Si esta diferencia es menor o es chiquita, entonces usted tiene un flujo normal o alto y un gasto cardíaco que se va a expresar en tener un gasto también alto. ¿Cuál es el punto límite de esa diferencia arteriovenosa? Es 6. En algunos otros sitios 5, en la literatura pues, pero idealmente tenerla en 6. Otro punto importante de las diferencias arteriovenosas de CO2 que lo va a llevar a tomar decisiones importantes, en este artículo y en el de Baker nos hablan sobre esto, que esto es muy conocido por nosotros y es de fisiología. ¿Saben qué es? Es un coeficiente, ya empecé. Es un coeficiente que arriba tiene el CO2 y abajo tiene el oxígeno. Coeficiente respiratorio, exacto. Entonces, estos dos autores le dicen, bueno, usted tiene la saturación venosa, la diferencia arteriovenosa de CO2 y además usted tiene un coeficiente. Usted le puede servir el coeficiente respiratorio. Si nos vamos a la fisiología más chiquita, vemos que cada vez que se mete una molécula a producir energía, utiliza ciertas moléculas de oxígeno y ciertas moléculas de CO2. Eso está determinado y eso lo determina el coeficiente respiratorio en la fisiología más chiquita y más mínima, donde tenemos proteínas, grasas y carbohidratos, ¿verdad? Que es 0.8, nos dijo Julián cuando estábamos viendo. Ahora, este coeficiente respiratorio aquí está determinado como 0.4 porque tiene el diferencial de CO2 más la cantidad de oxígeno.
y aquí le determina que este es su rango de 1.4. Si usted tiene un coeficiente respiratorio por debajo de 1.4, usted debe considerar debe considerar otras causas, pero si usted tiene más de 1.4 y su diferencial es mayor a 6, pues bueno, considera incrementar su gasto, porque ya le dijimos que esta diferencia, si es mayor a 6, usted tiene un flujo o un gasto bajo, ¿sí? Entonces usted tiene que ayudar a su paciente a mejorar ese gasto cardíaco. ¿Cómo? Contractilidad, ¿cómo? Con fluidos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué es importante que usted sepa manejar el diferencial arteriovenoso de CO2? Porque eso le va a determinar en qué condición está su paciente. Ahora, mensajes de este artículo. Le dice, hágase 4 preguntas importantes. ¿Su paciente está en shock? ¿En qué tipo de shock? ¿Sí o no? ¿Cuál tipo de shock? ¿Es adecuada su perfusión? Hablábamos que hay disfunciones de la microcirculación por bajo flujo, hay disfunciones de la microcirculación por sepsis, hay disfunción de la microcirculación por otras causas que puedo no terminar de decirlas. Vamos a ver en la siguiente tabla si puedo mejorarla o no. La función cardiovascular, si mi paciente tiene una función cardiovascular adecuada o no. 3 mensajes importantes. Combine todo lo que usted tiene lactato, el delta de CO2 y su saturación venosa, y lo va a ayudar a determinar qué patrones puede que usted tenga de choque. Detectar qué parte del sistema está contribuyendo a esas anormalidades y combinar todos esos mecanismos fisiológicos. Esta es la tabla que creo que todos deberíamos tener. Entonces, usted ya determinó un paciente con gases arteriales, su lactato, pero además le dio por sacarle gases venosos y tiene su saturación venosa. Ahora, combine todos. Tiene presión diferencial de CO2 venoarterial. Cuando está por encima, ¿es qué? Bajo flujo. Entonces, cuando usted tiene por encima, si ven todos los de encima, tiene bajo flujo, y además tiene bajo flujo, pero alteración de la microcirculación, bajo flujo y alteración de la microcirculación con disoxia, que es un paciente en sepsis. Disoxia es alteración en la entrega de oxígeno versus CO2. Listo. Entonces, cuando usted tiene por debajo de 6, usted tiene su paciente con un gasto normal o alto, ¿cierto? Usted no le preocupa, usted dice, bueno, está bien, pero usted tiene una disoxia porque usted tiene una saturación venosa, se va más arriba, por debajo de 70. Entonces, ¿qué puede usted cambiar en ese paciente? ¿Tiene una anemia? ¿Le puedo cambiar? ¿Lo tengo que transfundir? ¿Me puede cambiar algo con lo que nos dijo Julián con la extracción? ¿Puedo determinar si le transfundo o no? Esta puede ser una de mis causas. Si está por debajo pero con saturación normal, bueno, tiene alto gasto con disoxia, usted puede estar ante una sepsis de cualquier origen. Lactato menor de 2, lo único normal que usted sabe es que si tiene menos, usted tiene su paciente bien. Si tiene menos esa diferencia, usted tiene alto gasto con disoxia, probable que también tenga anemia. Me apoyo en cosas que ya tengo arteriovenosas, transfundo, no transfundo, y usted puede determinar muchas cosas con estas herramientas que usted tiene aquí. Mensajes para llevar a casa. El catéter venoso central no solo nos sirve para infusiones peligrosas, como las que ya les mencionó Julián, sino para tomar, por supuesto, gases venosos, y son muy importantes. Pueden ser suficientes, no necesita más. Por supuesto, si tiene arteriovenosos, pues va a tener más herramientas para definir su paciente. La hiperlactatemia siempre va a ser mortal, siempre le va a determinar desenlaces graves e importantes. Y por último, 2 casos clínicos. Bueno, entonces esto, si quieren, pues lo resolvemos por mesas y cada uno pues va a pensar entonces qué haría. Entonces el primero es un paciente de 66 años que es diabético, no insulino requiriente, está en una cirugía de columna, una laminectomía de compresión, y los signos vitales de ingreso
Fueron entonces 149,68, 72 por minuto de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno 94, una hemoglobina de 15, un hematocrito de 46. Usted inició cirugía así. A las 2 horas de procedimiento tiene una tensión arterial de 80/45, media de 56, frecuencia cardíaca de 80, saturación de 96. Hasta el momento lleva 500 de sangrado y unos líquidos administrados de 480. Usted decide tomarle unos gases arteriales y le muestra un pH de 7,35, un PCO2 de 39, un P2 de 100, un lactato de 1,7, hemoglobina de 9,9 y hematocrito de 32. Ahí es donde uno podría preguntarse, bueno, pues si por alguna razón pensé en ponerle entonces un catéter venoso central, puedo tomarle unos venosos. Dice que tiene entonces una pH de 7,32, un PCO2 de 44, una P2 de 41, una venosa de 71 y un lactato de 1,8. ¿Cuál sería su conducta en este paciente que vemos que está con una media pues un poco bajita y se le ha hecho lo que ya hemos mencionado? Entonces, ¿usted qué le pondría? Líquidos cristaloides, coloides, iniciaría vasopresor. Vasopresor, ¿alguna otra? Yo tengo una duda, es sobre 500 mililitros de 15 a 99. Sangrado de... bueno, exacto. Eso es como muy esperado. Exacto. Entonces puede haber muchas razones de eso. Entonces, lo primero es que sabemos que la hemoglobina no es 100% confiable cuando nosotros tomamos gases y que uno dice, pero ¿por qué? No tiene sentido. Entonces, esa puede ser una de las razones. Sí, entonces, sí, para un sangrado de 500 en un paciente que tenía un hematocrito de 46 y hemoglobina de 15 no cuadra para nada. Tengo una pregunta. Yo tomo unos gases arteriales. Sí. Supongamos que se demoran 5 minutos. ¿Más? 10. Dependiendo de si uno tiene a pie de cama el estado y todo eso para conversarlo, pero muchas partes nosotros tenemos que enviarlo, la gente los envía. Supongamos que son 45 minutos. Si yo me tomo unos gases venosos, cuando junto a esos dos gases, ¿hay alguna diferencia si yo lo tomo el otro, digamos, a los 45 minutos y tiene una diferencia, hay un espacio tan... Eso depende también de si uno qué tan, la respuesta es sí, pero entonces depende también uno en qué momento los toma. Si los tomó mientras está el proceso agudo del sangrado y los otros cuando terminó de sangrar, pues van a dar una diferencia importante. Si ya el paciente, por ejemplo, está en la unidad de cuidado posanestésico, ya aparentemente no tiene cambios importantes, pues podría decirse, pero igual lo ideal es tomarlos al tiempo. Porque para poder que sea realmente fiable la interpretación, si no tocaría volver, es preferible volverle a tomar las dos muestras y volver a mandarlas para poder tener el resultado. Entonces, acá precisamente esa fue, pues no una trampa, pero sí algo que nos haría pensar en que uno puede no fiarse entonces solamente en el valor de hemoglobina y que algo para guiarnos mejor podría ser la saturación venosa central, que está normal. Eso nos guiaría así, uno dice un 9,9, pero ¿cómo así? No. En los venosos, igual esto también nos muestra hemoglobina y que pues nos faltó acá anotar, nos muestra hemoglobina hematocrito. Pero esto nos deja tranquilos. Y lo otro es que viendo muchas cosas y pensáramos que los 500 mililitros que salieron adentro hay más, pues Ajá. ya la frecuencia cardíaca está Exacto. entonces, da un poquito de tranquilidad. Y lo otro es que hemos visto nosotros y que cada vez creo que hacemos más en salas de cirugía es empezarle al paciente, siempre casi que iniciamos con norepinefrina en un paciente que está, pues que ya tiene su edad o incluso tempranamente, y eso no está mal, y por eso es que uno decía, no, que vasopresina, norepinefrina toca pasarle central. No, realmente se pueden pasar por una vena periférica sin problema y casi que desde el comienzo en un paciente pues que sea frágil y que tenga comorbilidades. Entonces sí, en este caso sin miedo pues iniciarle vasopresor y no porque lo otro que también se quiere evitar, y sobre todo en las pacientes obstétricas, que creo que ellos ya se hace mucho menos, pero que era entonces pásele 2.000 de líquidos, 3.000 de líquidos, y más bien ahora digamos que estamos empezando vasopresor de forma temprana por vena periférica sin problema. Entonces es eso, y más bien ser ahorrativos en los líquidos. Entonces al finalizar de la cirugía, 4 horas, casi 5 horas después, tiene entonces en 109,71, cardíaca 80, saturación de 97. Usted le pasó 900 de líquidos y incluso le pasó 500 de volumen, de coloide. Le dio un sangrado de 1000 al total y una diuresis de 210. Usted antes de extubarlo está con 0.1 de norepinefrina. Lo extubó pues despierto sin complicaciones
y después de que lo llevó a la unidad de cuidado posanestésico tiene una norepinefrina en 0.06. Los gases venosos que usted ya le decide tomar para no tomarle doble muestra son un pH 7.29, un PO2 de 40, una saturación venosa de 69, hemoglobina de 7.9, hematocrito de 29. ¿Qué haría usted? Transfundirlo, pasarle un bolo de líquidos, nuevo bolo de coloide, esperar titulación a la baja de norepinefrina. Yo tomaría el lactato, volvería a tomarle unos gases arteriales, porque son venosos. Eso sí, entonces el lactato ahí está en 1.9. No, pues es que nos faltó. Sí, fue. Entonces no sé si. De todas formas, si decimos que tiene un buen gasto cardíaco, esos cristalitos coloides están como muy al límite para un sangrado de ¿no? Ok, sí, bueno. Yo de pronto le pondría un bolo de líquidos y lo revaloraría, porque inclusive si él está con 0.1 antes de estudiarlo, se estuvo y en recuperación ya está en 0.06, no, no. Exacto. Entonces, realmente acá se pueden hacer muchos análisis y obviamente hay muchas más cosas para ver que lo que nosotros plasmamos acá, que es cómo está el paciente. De pronto, pues la diuresis no está mal, pero podría estar mejor. Sí, está cortico, Está cortico. Entonces, realmente se podrían hacer varias cosas. ¿Usted lo transfundiría? Bueno, digamos que... Pero lo diluiríamos si tenemos en cuenta que hemos puesto mucho líquido. Sí, porque los líquidos están atrás también, porque 1080 más 200 de veces son lo que ha salido, son como 1300, 1400, y le están necesitando solo 1400. Entonces, acá, digamos que como todos somos diferentes, cada uno podría tomar medidas y uno lo ve a veces y uno dice, pero ¿por qué mi compañero habrá hecho esto? Bueno. Y sí, exacto, entonces hay otros que para la UCI de una vez porque tiene 0.06 de Nora, entonces que para la UCI, bueno, son pues conductas que pueden ser respetadas y lo que cada uno pues haya visto en su paciente. Digamos que lo que nosotros planteamos es que obviamente esto va a generar discusión porque hay muchas cosas en el límite y no tenemos por ejemplo unos gases arteriales para poder comparar o hacerle un delta de CO2 y el lactato pues que está en este caso en 1.8, ¿no? Les digo 1.9, que se nos pasó ponerlo ahí. Digamos que una de las conductas que nosotros tomaríamos es, si bien tuvo un sangrado importante, o el análisis que hicimos nosotros es que tuvo un sangrado que es importante, los líquidos están un poquito a ras, pero la Nora nunca estuvo muy alta, si bien esto no gusta, pues uno le gustaría tenerlo pues en 0, bajó de forma importante después de que se le terminó la anestesia. Entonces, lo que haríamos nosotros es, bueno, lo otro es, ¿cómo definen un bolo de líquidos? 1000, 2000, 250, 100. Eso, porque para evitar lo que decían allá de hemodilución, entonces la idea es poner la menor cantidad de líquidos posible. Entonces, lo que nosotros pensamos es, exacto, de pronto ver lo que llamamos respuesta a volumen con un bolo pequeño de cristaloides y ver si nos logra aumentar el gasto cardíaco que digamos que se podría trasladar a una disminución de la norepinefrina antes de pensar en transfusión, porque tenemos una saturación venosa que todavía no está en el umbral que nosotros esperamos, que es el DO2 crítico, con una hemoglobina que si bien está casi en el límite, pues es tomada por gases y no sabemos realmente si está así, un poco más alta, un poco más baja. Tomar los gases arteriales, ver el delta CO2, a ver si es de flujo, pero este caso pues es muy de límites y pues digamos que las conductas son válidas, pero pues tener en cuenta que la verdad los gases arteriovenosos nos muestran mucha información. Si bien la hemoglobina está bajando respecto
una hemoglobina de arranque de 15, o sea, para que vaya así tendría que haber sangrado como 2.500 litros. O sea, Exacto, o sea, hay muchas cosas. no corresponde con el sangrado que es. Exacto. Okay, siempre Sí, 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 sí. puede ser. Eso es Por ello saca siempre 10. Sí, sí. Glóbulo rojo. Entonces, y esa es otra cosa que también nosotros pusimos y fue, bueno, ¿cómo así que solo sangró 1000 si le bajó cuántos puntos la hemoglobina? 9 a 15, 8 puntos, pues muchísimo, no cuadra. Entonces, también invitarnos a estar, digamos, a evaluar muchas cosas, desde el gasto urinario hasta realmente el sangrado cuánto es y poder tomar decisiones que en ocasiones pues no son muy fáciles y que muchos pacientes nos hacen pensar en esto. Eso ahora el presente, porque ya no es el futuro, es tener una ecografía a pie de cama y también tomar otras medidas con respecto a eso. Entonces tomar valores de BTI, ver la colapsabilidad de la cava, todo eso nos puede servir. Y ya para terminar, entonces vamos a hacer unos casos clínicos. Si quieren sacar sus celulares, va a ser de respuesta virtual para escanear este código y ya para terminar. La Wi-Fi, si se quieren conectar, es Cosmo 100 y la clave es Cosmos 100. Por favor, cuando estén todos listos nos avisan. Hay que poner el nombre, dice que Pueden poner una foto, no tienen que poner su nombre, sino para un número. Lo importante es que ustedes sepan cuáles son ustedes. ¿Listos? ¿Ya? ¿Todos? ¿Listos? No dejen apagar sus celulares que los sacan, por favor. Bueno, primer caso clínico. ¿Allá atrás ya? ¿Sí? ¿Todos? Ya. ¿Listos? Listos. Entonces empezamos. ¿En qué ¿En qué país nació Freddie Mercury? Ahí cultura general, para empezar. Tanzania, Reino Unido, Australia o Irán. ¿Cómo decirlo? Como quieran, pues somos pocos si quieren no poner. ¿Listo? 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3. Siguiente. Los que La pusieron correcta. Tanzania la tuvieron correcta. Ahora sí la respuesta en voz alta. Ahora sí la respuesta en voz alta. No, sino que pues él vive en Reino Unido, pero tiene una religión. Tanzania lo ve como muy blanco. Él nació en Tanzania, vivió siempre en Reino Unido. ¿Quién puso Tanzania? Listo. Joan Fernando. Va ganando. Bueno, Listo. en un paciente con estos gases sanguíneos tomados con adecuada técnica, se podría decir: estos son los gases, tienen una frecuencia de 97, saturación de 89 y los gases. No voy a decir si son venosos o arteriales. ¿Listo?
considera? Tiene una acidosis mixta, probablemente corresponderá a gases arteriales, probablemente tendrá unos gases venosos y tiene una hipocalcemia. ¿Qué calcio tenía? ¿Qué calcio tenía? Listo, 5, han respondido 5. 0 segundos. Probablemente corresponden a gases venosos. Muy bien. Se acabó el tiempo. Muy bien. HHH va punteando. 0304. Bueno. Paciente de 70 años de edad que se encuentra postoperatorio de una RTUP, tiene deterioro del estado de conciencia. ¿Qué medida adoptaría usted? Toma un TAC, toma gases venosos centrales, no toma ninguna conducta. Eso es lo que usted espera. Stop, acabó tiempo. Toma gases arteriales, muy bien. Y la razón de esto es para ver el sodio. Exacto. Y es una de las cosas que nos sirven los gases para ver, y es una medida rápida que nos ayuda a ver posiblemente cuál es el diagnóstico etiológico de lo que le está causando al paciente, son los gases. Si el sodio normal, pues ya sabemos que lo esperado para un síndrome de resección, de post-resección posheredital. Y el síndrome de hiperplasia es bajo, pero porque no hacemos una búsqueda activa del mismo cuando vemos que ya han puesto 80.000 bolsas, pero el paciente está normal, no hacemos búsqueda activa, entonces es importante hacerlo en esos pacientes. Usted tomó sus gases arteriales, ¿qué esperaría encontrar en los gases arteriales de este paciente? Usted dijo, listo, post-RTU, ¿qué esperaría encontrar? Una hiponatremia, una hipernatremia, una hipocalemia, una hipocalcemia. ¿Faltan dos por responder? Ya, respondieron todos. Perfecto. Listo. Mensaje, hacer una búsqueda con gases arteriales, activo. Indicación para el uso de bicarbonato. ¿Quién usa bicarbonato aquí? Bicarbonato menor a 15, bicarbonato menor a 12, por gases venosos, paro cardiorrespiratorio, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Bicarbonato menor a 15 por gases arteriales, bicarbonato menor a 12 por gases venosos, paro cardiorrespiratorio y paros anteriores. Queda un segundo. Listo, terminamos. Bueno, Ninguna de las anteriores, correcto, porque realmente ahora no hay una indicación para poner sí o sí, pues primero por un nivel de bicarbonato y segundo en paro ya las guías, la última guía de la ANA ya no incluye como parte de la reanimación cardiopulmonar el uso de bicarbonato. Y lo refuerzan las últimas guías de sepsis en las que a menos de que su paciente esté muriendo, es la única razón para usted ponerle el bicarbonato, pero de resto no hay ninguna indicación clara hoy en día para usted poner bicarbonato. Va ganando vos. Paciente de 65 años, llevado a biopsia de pulmón derecho, cirugía con tubo doble luz. Durante el intraoperatorio estuvo estable hemodinámicamente, al extubar el paciente presenta desaturación, usted considera que podría estar ante. Y esos son la mitad de los gases. La mitad de los gases, pero con eso se debería sacar la información. Evaluando la clínica del paciente, los gases usted encuentra probablemente ante el diagnóstico de una telectasia, neumotórax, edema por presión negativo, un laringoespasmo. Tiene sus gases. ¿Necesitan los datos otra vez? Sí, por favor.
Las respuestas realmente ahí podrían ser dos correctas. Podría el paciente tener una atelectasia y un neumotórax, porque nos dan muy pocos datos los gases realmente. Edema por presión negativa, no, y laringoespasmo tampoco. Paciente 35 años de edad, durante amigdalectomía presenta desaturación hasta 82%. No se encuentra una causa aparente, se aumenta la FIO2 sin cambios en la saturación. La tensión arterial es 70-35, cardíaca de 80, respiratoria de 15, te toman estos gases arteriales. pH 7.38, PC2 de 31, P2 de 66 y una saturación de 97. ¿Usted considera que la causa más probable de saturación de oxígeno baja es que el paciente está hipoperfundido, que tiene gases mal tomados, que tiene fuga del circuito o que tiene el pulso oxímetro dañado? Cinco segundos. Perfecto, sí, esa es una de las razones. Obviamente mirar siempre que el pulsoxímetro sirva, pero la hipoperfusión nos puede dar una mala curva y darnos este resultado. Vamos apunteando, Johan. Ah, sí. Paciente de 80 años, programado para osteosíntesis de cadera. Durante el procedimiento usted sospecha un embolismo graso. La toma gases arteriales al paciente y usted esperaría encontrar lo siguiente, excepto. ¿Qué no encuentra usted en un paciente con un embolismo graso? ¿5 segundos? Sí, la respuesta es presión parcial de oxígeno normal. Normalmente estos pacientes van a tener una hipoxemia. Caída del gasto cardíaco, normalmente estos pacientes, dependiendo de la extensión del embolismo, van a tener algo de caída del gasto cardíaco y van a tener una disminución de la presión parcial de CO2, aunque no en el 100% de los casos. Entonces, de pronto el que respondió la de disminución de la presión del CO2 al final de la expiración no está del todo incorrecto. Paciente programado para colecistectomía por laparoscopia, a los pocos minutos de iniciar la anestesia se desatura a pesar de FIO2 altas. Usted ausculta el pulmón izquierdo con ruidos respiratorios ausentes. Usted esperaría encontrar excepto PaC2 elevada, una ETC2 elevada, una P2 disminuida y una EC2 al final de la expiración disminuido o EC2 al final de disminuido. Cinco segundos. Entonces, sí, lo que no se encuentra pues es una elevada CO2 al final de la expiración, por lo que tiene todo el pulmón o atelectásico o se intubó selectivamente o bueno, cualquiera de esas razones. El anion gap por hiperlactatemia es un anion gap elevado o normal. Por hiperlactatemia, cuando tiene el lactato elevado y que un segundo. Entonces, la hiperlactatemia es un anion gap, es una hiperlactatemia que da un anion gap elevado. Es una acidosis que da un anion gap elevado, perdón. Y hay que acordarnos, si es algo un poco más sencillo de todas las causas que hay, es que cuando nosotros agregamos un ácido, por la causa que sea, vamos a tener un anion gap elevado.
más que las causas de uremia u otras que van a ser, o de diarrea, van a ser causas de anion gap normal. ¿Cuál es la capital de Rumania? Budapest, Bucarest, Sofía o Belgrado. Listo. Budapest es de Hungría, Bucarest es de Rumania. Belgrado es de Serbia y Sofía no sé. Eso, sí, eso. Sí, Bulgaria. Usted está en una colecistectomía por laparoscopia, de repente cae abruptamente el CO2 expirado al final, el CO2 al final de la expiración. El cirujano con trocar perforó la cava inferior. Usted esperaría encontrar los siguientes gases y se los toma ahí. Los gases 1, los gases 2, los gases 3. Lo que ahí tienen que hacer es, ¿cuál creen de esos 3 gases que corresponde a su paciente? ¿Cuál es el más probable? ¿El 1, el 2 o el 3? No, ya si quieres ponla para que les aparezca, capitán, no les aparece. Ya. ¿Cuál de esos 3 creen que son los gases de su paciente? Pero ahí inmediatamente hay la lesión, digamos. Sí, inmediato, sí, eso es. Ustedes la lesión y no sé, el residente ayuda a tomarlas. ¿Por qué no podría ser los primeros gases? Porque el pH bajó muy rápido. O sea, normalmente si usted le acabó de hacer la PC2 de 72 con lesión de la vena cava. No, ahí está mala respuesta. El otro motivo para que no sea el 1 es que está hipóxico y el porque va a estar con una PO2 tan bajita. O sea, si está bien, viene bien oxigenado, el problema no es de oxigenación. El PC2 de 72, si bien sí está muy elevado, esto es porque el paciente, primero, uno, estaba en laparoscopia y segundo, no hay gasto cardíaco que lleve eso para eliminarse a los pulmones. Entonces si bien no alcanza a usted alterar el equilibrio ácido-base, es decir, para bajar un pH de 7.3, que es el normal, a 7.2, por la alteración tan aguda, sí alcanza usted a elevar el CO2 de forma abrupta y rápida porque no hay gasto cardíaco que lo llegue a los pulmones para poder eliminarlo. Entonces esa sería la razón. Y listo, eso sería todo. Ganó HHH. Felicitaciones y bueno, la idea era felicitaciones. Muchas gracias por su asistencia. No sé si hayan dudas, preguntas, no sé, algo que haya quedado para discutir. Si no, nuevamente agradecemos su asistencia y ahorita pues la idea es que pasen a la muestra comercial en el segundo piso. Y creo que es eso lo que… Estamos hablando de líneas y de catéteres centrales, pero estamos hablando de cirugías, digamos que son relativamente frecuentes y no esperaría uno que tuvieran desenlaces pues tan abruptos o tan fatales. ¿Con qué frecuencia uno va a coger un paciente de una colelab o de eso que no sea un paciente críticamente enfermo, pues colocarle de pronto una línea o bueno, tomarle unos gases o ponerle un central? Porque necesitaríamos esas cosas para poder hacer un seguimiento más…
Sí, digamos que cuando estamos hablando de gases arteriovenosos, sobre todo, digamos que eso depende si el tipo de cirugía. Lógicamente, pues uno va a tener las herramientas, pero uno no le va a poner un central a una colelab, pues porque sí, porque es una invasión, igual puede tener riesgo de complicaciones. Pero sí, por ejemplo, utilizar el catéter venoso central ya no tanto pensando, o una de las razones para no ponerlo al comienzo de la cirugía, no pensando en, ay, es que a ver si le pongo norepinefrina, porque seguramente la va a usar, sino más bien pensando en que nos vaya a servir para monitoría. Mire, yo voy a entrar con este cirujano, es de pronto un cirujano junior que está empezando, que de pronto, ya se sabe y uno conoce que este cirujano de tórax, por ejemplo, sangra mucho y es una toracoscopia y termina entonces en lobectomía y entonces va a sangrar. Entonces un paciente, de pronto yo creo que uno se guiaría por eso, de pronto un paciente que tenga... Recientemente tuve una paciente iba a ser llevado a una herniorrafia inguinal bilateral, lo entramos normal, sin nada, sin línea, sin central, sin absolutamente nada, se demoró 4 horas, el cirujano en el intraoperatorio no tuvo caída del CO2, pero tuvo desaturación progresiva. Cuando pasó eso, decidimos ponerle un catéter venoso central, porque a pesar de todas las maniobras que nosotros utilizamos para revisar qué fue, qué es, aumentamos la FiO2, nada, seguía exactamente igual, ventilamos, no era broncoespasmo, nada, no, el tubo estaba bien, todo estaba bien, no había sangrado, pusimos catéter, tomamos gases venosos y adivinen qué pasó, un TEP. Ahí en ese caso fue que empezamos ya a tomar decisiones y pusimos catéter venoso central, línea arterial y se fue intubado para la unidad de cuidados intensivos. Cosas pasan. Lo importante es saber que realmente es una herramienta que tenemos y que nos da mucha más información de la que pensamos. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien.